Unidos. A continuación, tenemos a nuestro siguiente invitado. Él es Jochen Kleinschmidt. Él es politólogo, investigador, está en directo desde Alemania. Señor Kleinschmidt, bienvenido a esta emisión de noticias. Gracias, Estefanía, por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Empecemos analizando cuáles son las repercusiones políticas de esta detención. Bueno, en realidad no creo que van a empeorar mucho las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, dado que ya básicamente están en su punto más bajo desde por lo menos el fin de la Guerra Fría y posiblemente incluso antes. Básicamente yo diría que esto se podría tratar de dos cosas. Primero, un trato de tener un prisionero para cambiar por otro prisionero, posiblemente en Estados Unidos, posiblemente un espía que se haya arrestado en Estados Unidos, o podría ser un intento de básicamente echar periodistas extranjeros del país, posiblemente en preparación para un aumento en la represión estatal o posiblemente en preparación para un conflicto interno entre élites rusas. Pero eso son especulaciones, pero básicamente son las posibilidades que podemos observar. ¿Será que el periodista va a permanecer detenido o existe alguna posibilidad de que sea liberado y que haya un posterior traslado a los Estados Unidos? Es posible que lo van a dejar en libertad en algún momento. Es posible que permanece mucho tiempo, como lo hizo Paul Whelan, ¿no? el ejecutivo de seguridad corporativa, quien fue arrestado hace ya unos pocos años, si me acuerdo bien. También es posible que se haga un canje de prisioneros y se cambie para posiblemente un espía ruso arrestado en Estados Unidos o incluso en otro país, pero más probablemente Estados Unidos. Todo eso es una probabilidad. También es posible que van a querer estatuar un ejemplo y que lo van a dejar permanecer en prisión por más tiempo. Nadie lo sabe en este momento. Las decisiones del régimen ruso no son transparentes. Es difícil averiguar qué son las intenciones verdaderas. Claro, es que eso sería una jugada política en medio de la coyuntura de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cuántos periodistas habrá detenidos en Rusia? ¿Se sabe algo de esa cifra? Hay un montón en realidad de periodistas en Rusia, pero eran en general periodistas rusos por ciudadanía. Típicamente las autoridades rusas dejaron en paz a los periodistas extranjeros acreditados. Típicamente, pues a esos periodistas, si realmente hicieron algo que fue percibido como peligroso por las autoridades, fueron expulsados, amenazados, eso sí, pero no hubo este tipo de acción. Esto sí es nueva dimensión para los periodistas extranjeros. Los periodistas rusos ya tenían un ambiente extremadamente hostil, con homicidios incluso en contra de los periodistas, empezando ya en los años 2000 con el muy conocido caso de la periodista Anna Politkovskaya, quien fue asesinada a balazos en su propio apartamento. Así que para los periodistas rusos esto no es nada nuevo. No, y es que el tema de la libertad de prensa en Rusia está muy complicado, más en este momento. ¿El Kremlin está permitiendo que los periodistas internacionales ingresen a Rusia o hay mucho problema cuando uno quiere ir a cubrir noticias allá? Bueno, según lo poco que yo sé sobre el tema, en realidad no es tan fácil acreditarse, pero en realidad los grandes medios de comunicación sí han podido ingresar periodistas. Obviamente muchos ahora van a sentir la presión para o ejercer caución en sus reportajes o mejor irse del país. Vamos a observar qué pasa. Hasta ahora, según lo que yo sepa, no han salido importantes periodistas del país, pero podría suceder todavía, si fuese un caso de presión, para decirlo así.
Bueno, pues Håkan Kleinschmidt en directo desde Alemania, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estas pantallas de DNews. Gracias, Estefania.